Entre la traición y la oscuridad del poder, se forjó el destino de aquellos que sellaron el sino del Mesías. Imagina una noche en que la venganza divina se abatió con crueldad. Anás y Caifás, los altos sacerdotes que orquestaron la condena, encontraron un final tan espantoso como el eco sangriento de su traición. Su horrible muerte no solo marcó el ocaso de una era corrupta, sino que dejó una cicatriz imborrable en la historia, recordándonos que incluso los arquitectos del poder pueden ser devorados por las sombras que ellos mismos invocaron. Hoy abordaremos la vida y el legado de dos figuras cruciales en la historia religiosa de Judea del siglo I, Anás y Caifás. En plena ocupación romana, la región se encontraba bajo un sistema de gobierno que restringía la autonomía de los líderes locales, mientras el Templo de Jerusalén se erigía como el epicentro de la vida espiritual y cultural del pueblo judío. Desde la majestuosidad del templo, lugar de peregrinación y sacrificio, surgieron Anás y Caifás como protagonistas en el escenario religioso y político. Ambos pertenecían a la influyente secta de los saduceos, que, a diferencia de otras corrientes, no creían en la resurrección, lo cual marcó sus decisiones y su manera de interpretar los acontecimientos de su tiempo. Anás se convirtió en sinónimo de terror y desolación. Desde muy joven, mostró una inclinación perturbadora por la violencia y el sufrimiento, forjándose un camino de destrucción que parecía no tener límites. No se contentaba con actos de mera agresión física, su perversidad se manifestaba en cada gesto, cada traición y cada plan meticulosamente orquestado para infligir dolor. Entre sus fechorías se contaban brutales emboscadas en las que no dejaba sobrevivientes, ejecutando a inocentes sin piedad y dejando tras de sí un rastro de cuerpos y lágrimas. Su astucia se extendía también al ámbito de la manipulación psicológica, utilizando el engaño para dividir a familias y comunidades. Revelaba secretos inconfesables y fabricaba conspiraciones que acababan con la esperanza de muchos, orquestando la caída de líderes justos y sembrando discordia donde antes reinaba la unión. Además, Anás se deleitaba en infligir tormentos prolongados. Llevaba a cabo experimentos crueles con aquellos que consideraba débiles, sometiéndolos a torturas tanto físicas como mentales para estudiar el límite del dolor humano. Incluso llegó a quemar campos y envenenar fuentes de agua, extendiendo su miseria a lo largo y ancho de la región. Una de las facetas más abyectas de su maldad era su voracidad por el poder económico. No solo se alimentaba del sufrimiento ajeno, sino que, aprovechando la desesperación de los más vulnerables, les robaba sin piedad a los pobres, despojándolos de sus escasos recursos para alimentar su insaciable ambición y mantener su dominio a través del miedo y la desigualdad. Anás no fue un sumo sacerdote común, su influencia se extendió a lo largo de varias designaciones. Su primer mandato se inició aproximadamente en el año 6 después de Cristo, durante el gobierno del gobernador Quirino en Siria, y se prolongó hasta alrededor del 15 DC. Durante este tiempo, Anás instauró un sistema en el que su familia se mantenía en el control del sumo sacerdocio, asegurando así una continuidad de poder que abarcaba tanto las labores rituales como la administración de los sacrificios y la supervisión de las finanzas del templo. Su gestión no solo moldeó la vida religiosa, sino que también facilitó la implementación de medidas como el cobro de impuestos del templo y el control del cambio de moneda, actividades que fortalecieron aún más su posición en una sociedad en constante tensión. Caifás, la dinastía que marcó un punto de inflexión. Caifás, quien llegó a ocupar el cargo de sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo, se integró a esta élite al casarse con la hija de Anás, consolidando así una poderosa dinastía sacerdotal. Caifás emergió como una figura imponente, tallada en la dureza de la tradición y la inquebrantable autoridad del Sanedrín. Con una mirada penetrante y un semblante endurecido por la responsabilidad, este sumo sacerdote se erigía como el último baluarte contra la disidencia, dispuesto a sacrificar cualquier vestigio de compasión por el bien del orden establecido. Con la determinación de un guerrero y la astucia de un estratega consumado, Caifás no titubeó en tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia. En el sagrado recinto del templo, su voz retumbaba con un poder absoluto, y cada palabra dictada se convertía en ley inapelable.
Era el maestro de ceremonias de un ritual ancestral en el que la fe se mezclaba con la política y donde la estabilidad de su pueblo se jugaba a cada instante. Detrás de esa fachada de solemne deber, se gestaba una controversia que trascendería los límites del tiempo. Aunque para el momento de su designación Anás ya había dejado el cargo, su influencia seguía siendo decisiva. La figura de Caifás se tornó crucial en la narrativa bíblica, especialmente tras el milagro de la resurrección de Lázaro. En el concilio religioso, Caifás pronunció la controvertida declaración, registrada en el Evangelio de Juan 11,49-50, en la que afirmaba que era preferible que un hombre muriera por el pueblo, en lugar de que toda la nación pereciera. Esta frase, que muchos interpretan como una especie de profecía, fue determinante para que se acordara la condena de Jesús. El rol decisivo en el juicio y la crucifixión de Jesús. A medida que las tensiones entre Jesús y el liderazgo religioso aumentaban, tanto Anás como Caifás se convirtieron en actores esenciales en el proceso que llevaría a la condena del Mesías. Tras ser sometido a varios interrogatorios, primero ante Anás y luego ante Caifás, Jesús fue finalmente entregado a las autoridades romanas para ser juzgado por sedición y blasfemia. La presión ejercida por estos líderes religiosos, que buscaban salvaguardar sus intereses y evitar una posible revuelta, jugó un papel fundamental en la decisión de enviar a Jesús a Poncio Pilato, lo que culminó en su crucifixión en el monte Gólgota. La presencia romana impuso un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de las instituciones judías. El Templo de Jerusalén, lugar sagrado y símbolo de identidad nacional, atraía a miles de peregrinos cada año para cumplir con sus deberes religiosos y ofrecer sacrificios. En este ambiente, el control del templo se convirtió en sinónimo de poder y prestigio. Los líderes religiosos, en su mayoría pertenecientes a la influyente secta de los saduceos, quienes rechazaban la doctrina de la resurrección, ejercían una autoridad que trascendía lo meramente espiritual, extendiéndose al ámbito político y económico. El ocaso de dos líderes y el fin de una era. El destino final de estos personajes refleja el turbulento ambiente de su tiempo. Caifás, figura central en la dirección del sacerdocio, fue destituido alrededor del año 36 después de Cristo por el gobernador romano Vitelio, en medio de un clima de cambio político y creciente inestabilidad que también afectó a Poncio Pilato. En ese contexto, la toma de Jerusalén se vio precedida por disturbios violentos que estallaron en la ciudad. Se relata que, en medio de ese caos, Caifás fue brutalmente emboscado y asesinado por grupos insurgentes, quienes, impulsados por el resentimiento y la rabia contra el orden establecido, lo ejecutaron de forma despiadada. Esta muerte sangrienta no solo marcó el fin de su liderazgo, sino que también simbolizó la desaparición de un linaje que había ejercido un control férreo sobre la vida religiosa y política durante décadas. La impactante historia de su linaje quedó sellada en la memoria colectiva y la redescubierta tumba familiar, hallada en 1990 en una antigua cueva durante la construcción de una carretera en las faldas de Jerusalén, se erige hoy como un silencioso recordatorio de aquellos tiempos convulsos. Por su parte, Anás, cuyo poder e influencia habían dejado una huella imborrable en la historia, encontró un final tan trágico como simbólico. Se cuenta que, abrumado por el peso de la culpa y el remordimiento, especialmente por su papel, directa o indirectamente, en la condena y muerte del Mesías, Anás sufrió una ruptura mental devastadora. La leyenda narra que, incapaz de soportar el tormento interno y la carga de sus decisiones, perdió por completo la razón. En un acto desesperado y autodestructivo, se encerró en su morada, donde comenzó a golpearse violentamente contra las frías y duras paredes. Cada golpe era una manifestación dolorosa de su angustia, un intento infructuoso por aliviar el peso de una conciencia destrozada. Este trágico y simbólico final selló su destino, dejando una imagen imborrable de la desesperación que puede acompañar al poder y la complicidad en momentos históricos de gran conflicto. Además, se destaca la figura de Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, quien fue designado sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo.
Su nombramiento representó el último esfuerzo por preservar el sacerdocio tradicional, justo antes de la inminente destrucción del Templo de Jerusalén y la caída de la ciudad, acontecimientos que, según la profecía de Jesús, estaban destinados a cumplirse. La ascensión de Matías simbolizó no solo el fin de una dinastía, sino también el ocaso definitivo de una era en la que el poder religioso moldeaba de manera determinante la identidad y el destino del pueblo judío. La historia de Anás y Caifás nos ofrece una profunda lección sobre los peligros del poder desviado y la corrupción moral. Estos líderes, cegados por la ambición y el afán de mantener un control absoluto, no solo traicionaron los valores sagrados que juraron proteger, sino que también sembraron las semillas de su propia destrucción. Su trágico destino nos recuerda que el abuso del poder, cuando se aleja de la justicia y la compasión, eventualmente se vuelve contra quienes lo ejercen. La caída de estos saduceos ilustra la irónica realidad de que la violencia y la opresión generan un ciclo de retribución inevitable. Aquellos que hieren y condenan al inocente acaban siendo víctimas de su propia crueldad. Esta reflexión invita a cuestionar la legitimidad de cualquier autoridad que se funda en la injusticia, subrayando la importancia de liderar con integridad y responsabilidad. Al final, la memoria de Anás y Caifás nos advierte que la verdadera fortaleza reside en la adhesión a principios éticos y en la búsqueda constante del bien común, y que el camino del abuso de poder, por muy seductor que parezca, siempre conduce a un destino sombrío y autodestructivo. No olvides suscribirte y darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y ofrecerte más videos tan interesantes como este. Gracias por acompañarme en este viaje.